damos cuenta que siempre son y existen las mismas corrientes políticas en América Latina, coinciden. De pronto algunos países se alejan momentáneamente. Por ejemplo, Chile tuvo una experiencia muy interesante al final, ¿no? En el gobierno del presidente Pinochet, el dictador Pinochet, hay que llamarlo así, pero tuvo una experiencia económica que, entre otras cosas, está todavía hoy generando unas explicaciones de por qué Chile está completamente despegado del lote en América Latina. Despegado del lote, no sé, Armando, que es economista, yo no lo soy, ¿qué datos tiene sobre la economía chilena con respecto a las economías de los otros países suramericanos? Pero sí creo que tienen indicadores mucho más ventajosos. Los índices de libertad económica que miden diferentes componentes de la libertad, libertad fiscal, libertad laboral, libertad en los mercados, el comercio. Chile es el país de la región que siempre aparece en los puestos más altos de estos índices, y ese es justo, ¿no?, un indicador de lo bien que lo han hecho, y a diferencia sobre todo de los vecinos. Entonces sobresale como país en la región en muchos de estos índices. Quito tiene un índice sobre Human Progress, se llama, donde miden también varios componentes, distintas variables, y Chile siempre aparece dentro de los primeros lugares y sobresaliendo en la región. Y oigan bien, índice de libertad económica. Y siempre el índice de libertad económica coincide con los índices de crecimiento económico y del Producto Interno Bruto. Siempre. Si éramos el país hoy con menos libertad económica de América Latina, es muy fácil adivinarlo. ¿Cuál creen ustedes que sea? Venezuela. Más que Cuba, incluso. Más que Cuba. Y entonces tiene una inflación que ya ni la miden. Yo les hago el seguimiento a la inflación venezolana en Dollar Today y ya no la miden. Ya no hay cifras oficiales de inflación. Es que ya no importa. De devaluación, pues les quiero contar. Ellos, después de llegar a un bolívar de 6 millones de pesos, de bolívares por dólar, en el agosto de este año, decidieron entonces cambiar el cono monetario. Lo que llaman el cono monetario es la moneda que está circulando. Nosotros tenemos que cono monetario, 100.000, y de ahí para abajo hasta moneditas de 50 pesos creo que tenemos. 50 pesos, 50. 50 pesos. Ese es nuestro cono monetario. Entonces ellos, ante ese hecho de los 6 millones de bolívares, y aquí hay mucha gente que tiene cercanía directa con Venezuela, por ejemplo, toda la delegación de La Guajira, ¿sí?, que tienen una vinculación directa. Entonces cambiaron el cono monetario y establecieron a partir del 20 de agosto el llamado bolívar soberano, y comenzó a 60 bolívares por dólar. 60 bolívares por dólar. Si miran hoy cualquiera que abra el Dollar Today, que es el precio del bolívar en las casas de cambio de Cúcuta, póngale más o menos, Armando, en cuánto va a encontrar hoy. Estaba a 60 en agosto, el 20 de agosto de este año. ¿Usted cuánto le calcula que puede estar hoy? Ya superó la barrera de 500 hace mucho rato. Alguien que abra Dollar Today, por favor, se llama Dollar Today. El www. Bueno, traigo a colación esto por lo siguiente. Colombia no puede mirar aisladamente su política
de la política latinoamericana. Yo medio aisladamente, medio solitariamente, en el año 2007, luego de un contacto muy directo con ellos, a través sobre todo de los brasileros, de los propios venezolanos. Recuerden ustedes que Uribe tuvo muchas reuniones directas y personales con el presidente Chávez y yo lo acompañé a ellas. Yo terminé incluso ¿sí? 6:48. A 6:48 ayer. Hoy está en Hoy sábado no hay cambio, no dan datos, pero debe ser lo mismo el de ayer y hoy. Al fin de semana. Entonces, Armando, nosotros comenzamos a tener un contacto muy directo con el Foro de Sao Paulo a través del gobierno de Lula, que tenía muy buena relación personal con el presidente Uribe. Había un señor García que venía permanentemente aquí, era como el asesor principal de Lula, y con el presidente Chávez y su núcleo más cercano. Y entonces nos pusimos a estudiar a fondo. Alguien de Venezuela había escrito un pequeño folleto que se llamaba El Foro de Sao Paulo contra Álvaro Uribe Vélez. Nos pusimos a estudiar el fenómeno y encontramos lo siguiente. En el año 1991, la izquierda latinoamericana, no atenida a la actitud de la llamada derecha o de nosotros, el centro, yo no sé qué somos nosotros aquí. Estaba completamente enterada de que había que hacer un gran movimiento, una gran corriente de pensamiento y de acción política para obtener el triunfo en cada uno de sus países. La izquierda latinoamericana se reúne en el año 1991 en el país, en Brasil, en Sao Paulo, por eso se llama Foro de Sao Paulo. Y esa decisión de la izquierda latinoamericana, y cuando hablamos de la izquierda, a mí no me gusta hablar de populismo. Incluso es que el populismo suena bueno. ¿A quién no le gusta medidas populistas que lo favorezcan? Por ejemplo, toda la negociación con los muchachos de las universidades, los rectores y los profesores, es una negociación sumida en la ideología, en la idea populista, de salir del problema a la manera que sea, sin usar la fuerza o sin usar la represión o sin usar medidas drásticas, draconianas de control y de disciplina política. Entonces, decía que esas corrientes, todas ellas nacidas dentro del marxismo-leninismo en América Latina, se reúnen en esa organización. Y comienzan en el año 1992, se fundan en el 91, en el 92 intentan dar el primer zarpazo. ¿Cuál es el primer zarpazo, hermano? El primer zarpazo es el intento de golpe de Estado muy cruento de Chávez contra el presidente Pérez en Venezuela. Entonces, hago esta anotación. ¿Qué era el gobierno del presidente Pérez en Venezuela? Era un gobierno, como lo que definió en su discurso, sin saber muy bien cuáles son las características del llamado neoliberalismo, era un gobierno nítida y típicamente neoliberal en el sentido peyorativo de la izquierda, y era un discurso o un gobierno que pretendía una rectificación de la política venezolana, del absoluto populismo fundado en la demagogia de la izquierda venezolana, un régimen que venía desde la propia fundación de la democracia, que era muy reciente en Venezuela. La democracia en Venezuela nace apenas en la década del 60. Ellos nunca antes habían tenido
elecciones democráticas, tuvieron un intento por ahí en 45 y eso se les volvió un zaperoco. Y entonces el presidente Pérez comienza a intentar hacer una gran rectificación de su política de absoluta, ¿cómo se llamaría? Además de populismo, de subsidios, de regalos, de prebendas a los partidos, de coimas y sobre todo de control o aprisionamiento del Estado por parte de los dos partidos principales de Venezuela, la Acción Democrática y el COPEI. En el año 92 está en eso. O sea que si ustedes observan a contra quién se levantó Chávez y la izquierda venezolana, el marxismo venezolano, como después constatamos con el gobierno del presidente Chávez, fue contra el intento de rectificación de las políticas populistas para entrar en una política de libertad económica. Libertad económica, por ejemplo. Venezuela ha tenido unas expresiones de corrupción con el dólar, con el manejo de las divisas, que ustedes no se pueden imaginar. De hecho, se calcula, por ejemplo, que la sola fortuna obtenida por el señor Ramírez, director de PDVSA, y el más íntimo colaborador de Chávez durante su gobierno, lo digo porque el único funcionario que siempre veíamos ahí en las reuniones con el presidente Uribe era el señor Ramírez, de PDVSA. Se calcula, mejor dicho, los pongo a adivinar, usted, no sé si están enterados cuánto se calcula la fortuna que el señor Ramírez y su grupo de chavistas, el círculo más cercano de chavistas, tiene hoy en los bancos de Andorra y en algunos bancos de Asia. 12.000 millones de dólares. Esa es la fortuna que se calcula científica, técnicamente. No es una, dijéramos, una exageración petrista. No, Petro pone una cifra cualquiera para todo. Es una realidad constatable por las autoridades norteamericanas. Entonces, en el 92 hay un gran enfrentamiento en América Latina, en un escenario, Venezuela, el llamado neoliberalismo, la verdad, la libertad económica. Yo creo que la esencia de lo que la izquierda llama neoliberalismo es la libertad económica. Esa es la esencia. Yo, por ejemplo, he estado mirando, ahora que regreso pues a las líderes parlamentarias, el proyecto de ley de TICS, que es, ante todo, poner la mirada en el Internet. Recordemos una frase muy famosa y muy definitiva en la política norteamericana cuando se enfrentan Bush y Clinton, y es aquel papelito que pone un asesor de Clinton en su oficina: es la economía estúpido. ¿Qué quería decir? Y por eso caló tanto. Es que usted no está manejando bien la economía y yo la voy a manejar bien. Y por eso, y como diciendo, ese es el principal problema hoy del mundo, la economía. Yo, para defender el proyecto de Mintic, diría, es el Internet estúpido. Si nosotros seguimos con el actual sistema populista e intervencionista, muy en la línea de Chávez y en la línea del Foro de Sao Paulo, en todo sentido, y es que el Internet lo otorgue el Estado mediante contratos de concesión, lo asume el Estado no mediante contratos de concesión, sino directamente, como pretendió Santos. Ustedes lo que van a ver en la realidad en sus televisores y en sus computadores y en sus teléfonos es una ruedita girante. Esa es la síntesis de la presencia del Estado ofreciendo el servicio de Internet. Y lo que quiere un gobierno de libertad económica es un escenario en donde concurran todos los que tengan plata.
miles de millones, porque eso necesita. Nosotros no vamos a aspirar a ser concesionarios de no sé qué banda, en no sé qué espectro, no tenemos $1, pero aquí esta gente se viene con $1.000 millones, $1.500 millones, y entonces ese escenario, pues, digámoslo así, de la economía, en el año 1992 se enfrenta a través de dos movimientos políticos, Chávez y Pérez. Si lo vemos así, no vemos nada, Chávez y Pérez. Pero si lo miramos en la dimensión de la política latinoamericana y mundial, vemos el Foro de Sao Paulo y vemos la libertad económica. Y de ahí se desprende entonces la existencia y fortaleza de los partidos políticos. En el año 1998, de una manera imprevista, la política venezolana gira completamente hacia el Foro de Sao Paulo y le da el triunfo al presidente Chávez. Es el primer triunfo en América Latina, luego de la fundación del Foro de Sao Paulo, del marxismo-leninismo como expresión política con estructura de partido, el Partido Socialista Unificado de Venezuela y todos los partidos. Entonces, lo que está viviendo Armando y que ha narrado, seguramente yo llegué un poco tarde a su conferencia hoy, lo que está viviendo México hoy es el desarrollo de esa situación política. Y por lo tanto, lo que le corresponde a Armando y lo que le corresponde al centro de la política y a la política liberal de América Latina es apoyar la formación de un gran partido político dirigido por Armando y todos sus compañeros dispuestos a enfrentar semejante avalancha política como la que representó Morena, que entiendo que tiene más del 50% del Congreso, más del 50%, no sé cuántas gobernaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una hegemonía absoluta. Y eso ocurrió concretamente en América Latina con Uribe. Frente a Chávez. Y asocian a Chávez en Colombia ¿con quién? En la política. Yo lo asociaría más con una organización más fuerte que Petro en ese momento, porque Petro lo que era puro bluff. Las FARC. Y nosotros no hacíamos esa reflexión, nosotros no nos dábamos cuenta. Uribe en el 99 más o menos que comienza la campaña, es decir, en el mismo momento en que comienza el gobierno del presidente Chávez, comienza a pensar en una organización que se confronte con Chávez y las FARC, y lo llevó al poder en el año 2002. Pero si nosotros damos cuenta, sin entender bien lo que estábamos viviendo, ojalá lo hubiéramos tenido más claro. Y además los partidos hubieran reaccionado frente a ese hecho. El Foro de Sao Paulo fue rodeando políticamente al presidente Uribe hasta dejarlo prácticamente solo en Sudamérica. No América Latina, en Sudamérica. En el año 2003, y como acción política directa de Chávez, del socialismo del siglo XXI y de los dólares provenientes de un petróleo a $100 por barril, ganan en Venezuela, ganan en Argentina y ganan en Brasil. Las dos potencias de Sudamérica. Y comienzan a bombardear políticamente a Uribe e intentar aislarlo. Y aquí crecía el ambiente político favorable a las tesis chavistas. Cuando Uribe se posesiona, las tesis chavistas están sobre todo representadas políticamente por las FARC, pero
con el gobierno de Uribe comienzan a tener espacios, ganan las elecciones en Bogotá. De hecho, las ganan en Antioquia porque Sergio Fajardo representa esa corriente. Y dijéramos, comienzan a tomar escenarios para bloquear todo el trabajo político de Uribe en contra del terrorismo y del socialismo del siglo XXI. Y por las libertades económicas. Uribe, en ese índice de Armando de libertades económicas, ganó como 20 puestos. Muchísimo. Y eso tuvo un efecto. Miren ustedes crecimiento económico en el gobierno de Uribe. En medio de semejante violencia y de semejante destrucción de infraestructura y de semejantes dificultades e incluso de violación de una idea clara sobre el manejo del Estado en lo fiscal, por ejemplo, estableciendo, como lo que puede establecer Uribe, un impuesto que es absolutamente retardatario, como el impuesto al patrimonio. En medio de ese escenario, Uribe estuvo en un promedio altísimo de crecimiento económico. Libertad económica, crecimiento económico. Y la confrontación siguió agudizándose. En el 2005, el Foro de Sao Paulo logra 2 nuevos triunfos, con presencia directa de los dólares de Chávez. Paraguay y Uruguay. En Uruguay el Frente Amplio, que es el viejo movimiento de la guerrilla Tupamara, y en Paraguay un obispo sumamente corrupto, que era el Monseñor Lugo. Entonces van 4 en Sudamérica. Y en el 2007 redondean la faena con dólares de Chávez, con dólares del Foro de Sao Paulo. En Bolivia con Evo Morales y en Ecuador con Correa. Ese fue el escenario en el que terminó el gobierno de Uribe. Total. En la reunión para discutir el tema del bombardeo de las Fuerzas Armadas a Reyes, el aislamiento era total. Todos contra Uribe. Nos apoyó Perú, Alan García, y un presidente de El Salvador que aún no está. Prefería más bien que no nos apoyara porque era un ladrón absoluto. Un ladrón que se le robaba los cigarrillos a la gente. Que está en la cárcel. Antonio Saca. Entonces, en el año 2018, muchas veces, sin nosotros darnos cuenta, sin entender bien el contexto, es decir, lo importante del escenario de la política y de cualquier actividad es en qué escenario estoy yo, cuáles son las condiciones reales en las que me estoy moviendo, contra quién me enfrento, quién me apoya, cuáles son los valores que yo defiendo, cuáles son los objetivos de mi política. Muchas veces, sin entender eso, nos estábamos enfrentando directamente y en condiciones sumamente desfavorables el liberalismo económico, las libertades económicas versus el socialismo del siglo XXI. Iván Duque y Petro. Y al ladito, en Brasil, la misma confrontación, idéntica. Inclusive ellos sí más conscientes. Yo les reconozco a Bolsonaro. Yo me enteré de Bolsonaro quién era cuando le metieron la puñalada. Yo antes no tenía ni idea quién era el señor. Nunca lo había habido ni leído, ni habido ni siquiera mencionado. Pero siguiéndole ahora sus declaraciones y sobre todo a raíz de la información que me han dado de la venida del hijo de Bolsonaro, diputado, o sea, representante de la Cámara ya, el más votado de Brasil, me entero que es un movimiento de libertades económicas ante todo. Y en México, o sea, eran 3 países, y eran la joya de la corona: Brasil, Colombia y México.
Y en México la única explicación de lo que ocurrió es que el Foro de Sao Paulo, toda esa corriente que ha ido medrando a partir del 91 en el escenario político latinoamericano, obtuvo un triunfo. Y por lo tanto, no podemos errar en cuanto a la calificación a ambos y en cuanto a la cercanía con ambos y en cuanto al apoyo o no a ambos escenarios. El Foro de Sao Paulo es nuestro enemigo y en consecuencia Andrés Manuel López Obrador es nuestro enemigo. Y en Brasil las libertades económicas están representadas por Bolsonaro y el PT, o sea, el partido de Lula, era el partido del Foro de Sao Paulo y en consecuencia no podemos dudar respecto a quién debemos mirar con beneplácito, con simpatía y a quién debemos confrontar, es decir, a el Partido de los Trabajadores, que va a intentar hacer imposible la vida a Bolsonaro. Y en eso entonces el gobierno del presidente Duque tiene que entender que ese escenario lo obliga a la confrontación. El presidente Duque ha intentado salirse de esto que yo llamo la polarización. Yo lo digo con sentido positivo. La crispación. Nosotros no podemos creer que los muchachos de las universidades están manifestándose de una manera libre, tranquila, espontánea. Son parte de una corriente de pensamiento son instrumentalizados. que si alguna expresión tiene es el señor Petro, porque es una de las Muy evidente. ¿cierto? Instrumentos. Y por eso creo que yo ayer propuse a la salida del Congreso un timonazo, y es un timonazo hacia entender que estamos en confrontación. Excelente. Eso no se puede Excelente. obviar. El buenismo. Les termino esta pequeña descripción del escenario político para entenderlo como confrontación y sobre todo para prepararnos en el 2022 contra ello, representada seguramente en Fajardo, porque yo creo que el video de Petro lo saca completamente ya de las posibilidades presidenciales. Yo tenía un terror absoluto, una tremenda preocupación y ansiedad y casi que pánico frente a un hecho político como el que yo veía diariamente en el Congreso en Petro. Tenía un terror, porque Petro es un elemento que representa lo más nítido del pensamiento del marxismo-leninismo en cuanto a su acción política. En el año 1918, Churchill observó la forma como hacía la política el marxismo-leninismo ya concretado en un gobierno en Rusia. Él era ministro de la Marina. Y él decidió, los definió como una corriente o unos dirigentes que representaban la barbarie, que no respetaban el honor, no respetaban ninguna costumbre, ninguna cultura, porque solo les importaba el poder, hasta el punto que dijo que era necesario reunir un gran ejército de las naciones europeas para intervenir en Rusia y ahorcar a los jefes de la revolución, dijo así, ahorcar a Lenin y a Trotsky, palabras exactas. Y en la revolución china, revolución cultural china, hubo una expresión directa de Mao en contra de la educación buena, bondadosa, de no agresiones, de no división, de no confrontación en las escuelas, como una
educación burguesa, una educación reaccionaria. Y si ustedes observan la actitud y el comportamiento permanente personal de Petro, y sobre todo de su numen, el señor Gustavo Bolívar, ustedes van a encontrar siempre es eso, un ataque directo, personal, al estómago, al vientre, a la cara de las personas, un irrespeto absoluto, incluso por las familias y por los buenos modales. Ayer, por ejemplo, alguien se fue lanzarristre contra el ascenso de un coronel que tiene un proceso penal, como todos los coroneles lo tienen con absoluta seguridad, Claro. y agrediendo al coronel, a su hoja de vida y en consecuencia a su familia que estaba allí presente, esperando esa decisión del Senado. Entonces yo tenía un temor evidente, permanente y pánico de que esta figura consolidara esa presencia nacional en este cuatrienio y le permitiera ser presidente de la República en el 22. Prácticamente yo lo veía imparable, como ustedes vieron o como vio Peña Nieto AMLO. que además sería una repetición de un escenario de persistencia, porque la tercera, él fue candidato en el 2006, se comportó como un truán, no dejó gobernar, no dejaba ir. Yo estuve en la posesión de Calderón, sí, yo acompañé a Uribe. Allá es necesario algo que llaman la protesta, que yo no entiendo por qué utilizan ese verbo, Sí. porque protestar aquí es confrontarse con algo, es un juramento. Bueno, eso es como cuando ustedes ven en las transmisiones de fútbol de los argentinos, que no ven que dicen la chance, nosotros aquí decimos un chance, o sea, que es masculino. Entonces, a mí me tocó un escenario entre ridículo y dramático. Y es que nos invitaron, nosotros éramos la delegación oficial del presidente Uribe, a la posesión del presidente Calderón, y este señor no lo quería dejar posesionar, no aceptaba, se tomó como tomarse aquí la séptima, pero toda la séptima, y no dejar mover a los carros durante 4 meses. Una cosa. Hasta la tribuna del Congreso. Sí, O sea, no quería entonces se toman. llegar a jurar. Y en la Constitución mexicana es obligatoria esa protesta en el recinto del Congreso. O sea, no es en donde él quiera, como aquí, que pues sale al Parque Bolívar, al Plaza Bolívar. Allá tiene que ser allá. Entonces ustedes se imaginan las maniobras para entrar a ese señor un minutico, jurar y salir corriendo. Así me tocó eso a mí. Y luego en la Feria del Libro de Guadalajara, un bárbaro, un petrista, lo mismo, idéntico, gritándole barbaridades. El mismo, allá la policía es mucho más dinámica y más efectiva que acá. Y pan, lo cogieron de patas y manos y lo llevaron en un segundo. Pero era una cosa, ese era López Obrador, ese es Petro. Y los que pretendan que López Obrador va a orientar bien la economía están locos. Es que no es posible, porque López Obrador no cree en las libertades económicas. Y las libertades económicas son la explicación del crecimiento y el crecimiento del bienestar. En consecuencia, ni López Obrador, ni Petro, ni Evo Morales, ni nadie que tenga una visión estatista e intervencionista y controladora de la economía puede tener efectos positivos, a no ser que tenga dólar a $100, barril de petróleo a $100, que es una cosa puramente coyuntural y temporal. Entonces, ya en este escenario de Colombia, nosotros lo que tenemos es que mirar, primero, quién es el actor que va a impedir, no por lo positivo, que va a lograr que Colombia
mantenga una senda de crecimiento, mejor dicho, que recupere la visión de libertades económicas del 2010 y que además nos redima de la posibilidad de tener un gobierno del socialismo del siglo XXI, del Foro de Sao Paulo en el 2022, y esto tiene nombre propio, Uribe. Sí. Por eso Uribe no es reemplazable por ahora. Tiene las condiciones y tiene la edad y tiene las ganas para seguir prestando ese servicio a Colombia. Y Uribe es el Partido Centro Democrático. Por lo tanto, el gobierno del presidente Duque tiene que ser el gobierno del Centro Democrático y de las libertades económicas. Sin miedo. Hay que vencer los miedos. Sin miedo. Por ejemplo, yo creo que hubo miedo de cumplir eso no es una promesa, la propuesta de una disminución de impuestos. Sí, fuimos ¿Por qué hubo miedo? tímidos. Porque hay un déficit. Yo hubiera intentado remediar ese déficit con una austeridad absoluta. 5%. Esa cosa que tenemos nosotros los parlamentarios, que me da esta vergüenza. 4 o 5 o 6, hay unos que tienen hasta moto afuera, 2 carros blindados, unos costos. Y entonces eso tiene un déficit de 400.000 millones de pesos, Armando. Medio billón de pesos. Medio. Y ¿sabe? En vez de remediarlo, simplemente quitándonos eso, ¿cierto? Además, y que eso no es socialismo del siglo XXI, ni populismo, ni petrismo, ni López obradorismo, sino lógica, una cosa sencilla, ¿cierto? Compromiso Sentido institucional. común. Entonces yo les decía, poniéndose el solo De ejemplo, pertenencia. ¿cómo cubrimos el déficit de la unidad de defensa, o como se llame, de protección? Pues quitándonos eso, no consiguiendo de la plata de todos nosotros los 400.000 millones, sino evitando ese costo de los 400.000 millones. Exacto. Y lo que hicieron con el Indeter y con Bonade, entonces que necesitan no sé cuántos billones, pero ¿y para qué? Retomen los ministerios la gestión de la inversión, háganlo de una manera austera y sobre todo honrada, y verá que esos 7 billones se enjuga el déficit de esa manera. Puede ser un poquito ideal y un poquito iluso, pero yo creo que es un tema de sentido común y de racionalidad. En el asunto del, ¿cómo se llama? Del famoso referéndum, lo llamaron ellos. No, el plebiscito lo llamaron, ¿cómo fue? Ellos, a consulta popular, anticorrupción. La palabra la tenía la libertad económica. La libertad económica es la única fórmula anticorrupción. No permite usted que grupos de presión controlen nada, que todo el mundo juegue libremente y que las superintendencias y los entes de control y la fiscalía pues vayan siguiéndole la pista a los que actúen corruptamente, pero en el escenario de la libertad económica. Y el escenario de la libertad económica tiene un gran jugador, el más grande, se llama justicia. ¿Quién lo creyera? Miren ustedes la justicia norteamericana. La dureza con la que meter a la cárcel a esos personajes que meten los gringos, uno dice, por aquí eso nunca ocurriría. Yo cito mucho un libro que seguramente Armando lo disfrutará mucho, que es ¿por qué fracasan las naciones? Que comienza con una comparación enorme, bellísima, ilustradora, casi que demoledora argumentalmente, y es
la ciudad de Sonora y la contraparte norteamericana. Es la ciudad de Sonora, se llama Sonora. Sí, es verdad, Arizona. Sí, es que son Arizona y Sonora. Sí. Como los Estados Unidos en la década del 40 del siglo XIX se le robó a México la mitad del territorio, robado, Sí. hacía las malas, matando y invadiendo, y bueno, eso es un hecho histórico, eso no será anti-norteamericano. Entonces, una ciudad, muy casualmente, quedó partida. Como decir, entre la 26, de la 26 Norte y hacia el 26 norte sur. quedó gringa y la 26 hacia el sur quedó mexicana. Y hoy, el libro trae las fotografías, la ciudad de equivalente, que yo no sé cuál es, cómo se llama, no sé muy bien en este momento. En norteamericana es de avenidas amplias, calles, casas muy bonitas, escuelas funcionando, colegios, todo funcionando perfectamente. Y la mexicana, que es la misma, pero simplemente partida en dos, es la misma miseria de todas las ciudades latinoamericanas mal manejadas. Y entonces se pone este señor a estudiar, o estos señores, porque es un trabajo hecho a la limón, y encuentran con que el asunto son las instituciones. Nada más. No es la religión, no es la raza. ¿Cuál raza si son los mismos? La misma familia, los mismos apellidos, todo igual. No es absolutamente nada distinta a las instituciones democráticas norteamericanas versus las instituciones intervencionistas y populistas mexicanas. Y por ejemplo, él dice, Slim en Estados Unidos sería un pobretón, no tendría un peso, porque Slim su fortuna la ha hecho con base en concesiones, amiguismo, coimas, prebendas y facilidades que le da el Estado. Así es, traen esos casos. Entonces, mi llamado es, primero, a que Armando se ponga las pilas, a pensar seriamente y sin miedo en la creación de una gran corriente política que se convierte en partido político en México, que logre convertirse además en el muro de contención contra el socialismo del siglo XXI y en la redención dentro de 6 años de ese país, que ya en esa época va a tener edad como para ser Candidato. Y entonces, le he dicho que he estado siguiendo la experiencia española con mucho interés. A ustedes les van a decir, y seguramente muchos tendrán esa idea, simplemente por no tener todavía un contacto directo con ese partido, que el partido Vox, se llama así Vox, en España es un partido de extrema derecha. Y la verdad es que simplemente, como ellos mismos lo dicen, es de extrema necesidad. Es un partido que pretende imponer las ideas liberales en España, que están menguadas su presencia por obra y gracia del Partido Socialista, pero el Partido Socialista de los Obreros. PSOE, Partido Socialista Obrero español. y ese partido captado, cooptado y limitado en su plataforma política por Podemos, es decir, la extrema izquierda, es decir, el chavismo, es decir, el socialismo del siglo XXI, es decir, el Foro de Sao Paulo, en Europa. Una cosa bien impresionante hasta dónde llegó el tentáculo del socialismo del siglo XXI y del Foro de Sao Paulo, hasta dominar hoy, en este momento, la política española a través del gobierno del presidente Sánchez. Y entonces Vox, con una edad más o menos parecida a la tuya, con un ímpetu parecido al tuyo, con una paciencia franciscana, con una austeridad absoluta, porque no tienen financiación estatal,
se ha ido consolidando como la gran respuesta a todo lo que ellos llaman la socialdemocracia, expresada en el partido, en el PP, expresada en Ciudadanos, en quien uno tenía una referencia como de identidad, y expresada en, obviamente, el Partido Socialista Obrero. Y hoy por hoy, el escenario español, en esas circunstancias tan difíciles, en absoluta ausencia de financiación, de recursos, simplemente con el esfuerzo personal de sus dirigentes, con una lógica arrasadora y con una identidad absoluta con las ideas liberales, con las libertades económicas y con las demás ideas que se desprenden del sentido común, por ejemplo, frente al feminismo. Inclusive ellos, uno de ellos muy agresivo, porque llama al feminismo activo, a ese feminismo que le sale a los hombres, desde la lista cremallera y el de que siempre el hombre es el culpable, y de que cuando hay una denuncia de una mujer, siempre la mujer tiene la razón, cosa que está ya hoy consagrada en una norma del feminismo español en la legislación. Es decir, cuando haya una denuncia contra un hombre por violencia intrafamiliar, etc., ya, por ese solo hecho, ya usted es responsable, sin investigación prácticamente, cosa que tiene pues, pruebas fehacientes de que es absolutamente injusto y además es contrario a los derechos humanos, en un librito que se llama Me llamo Colombia, y es que a un pobre empresario colombiano que se fue a vivir a Chile, casado con una muchacha chilena, muy enamorado, tuvo 2 hijos, y esa muchacha, para quitarle los hijos, lo acusó de violar a las niñas. Una cosa absolutamente imposible, y pues por la personalidad, por las condiciones morales, por la formación, etc. Un muchacho de Bucaramanga. No sé si eso sonó allá, se llama así el libro, Me llamo Colombia, porque en Chile, como era tan colombiano, lo llamaban así, Colombia. Estuvo 2 años en la cárcel. Y aquí hay la experiencia de un periodista que fue sometido a un oprobio parecido. Bueno, entonces estos reaccionan así, de una manera sentido común contra todo. Contra, por ejemplo, la llamada ideología de género. Contra, y obviamente, sobre todo, contra el control estatal de la producción y de la planeación de toda la actividad económica. Entonces, en ese escenario, España hoy está al puertas de tener un gran, llamémoslo, tsunami político. En las próximas elecciones, que son las que se llaman europeas, eligen los diputados para el Parlamento Europeo, es muy factible, vamos a estar observando que se ponga por encima de Podemos y de Ciudadanos. Es muy factible, hasta ese punto. De manera que, por eso te animo a dar el paso de lo que hizo Uribe. Obviamente en condiciones muy distintas. Uribe tenía todo ese acervo, primero del reconocimiento nacional y mundial, fue presidente de la República, tuvo un gran respeto por parte de la democracia mundial y además un gran ataque que lo convirtió también en un héroe de la llamada derecha o el centro derecha en el mundo, cosa que uno lo observaba en los aeropuertos en Estados Unidos, la gente paraba al presidente Uribe a saludarlo, etc. Entonces esa ventaja es remediable con el esfuerzo, como lo hizo el señor Abascal, el fundador de Vox, y como espero que en México lo haga Armando. Y nosotros, mientras tanto, aquí vamos a tratar de mantenernos firmes también.
El año entrante va a ser un año muy difícil. Con paciencia. Hay que entender el nuevo escenario, es un escenario sin Congreso. Creo que había como una ilusión. Lo que yo entiendo, que yo estoy, insisto, 3 meses por fuera, había una ilusión de que había una coalición de gobierno. Ayer fue demostrado que no existe. Y por lo tanto, que vamos a tener que actuar en consecuencia, sin coalición de gobierno, pero no sin gobierno, que es distinto. Muy bien, eso es lo que quería decir y por eso creo que estoy aquí. Vamos a dar un espacio corto, tiene que salir Armando Reginaura para el aeropuerto, acompañando hoy, pero vamos a dar un espacio para poder interactuar con el doctor José Tulio, algunas de las preguntas y nos da el espacio para poder responder exactamente con la misma filosofía que habíamos hablado en el proceso anterior. Buenos días todavía, ¿cierto? Sí. Doctor José Tulio, primero que bendición tenerlo acá. Gracias. Mi nombre es Ana Yibe Vargas. Ayer escuchaba los medios de comunicación. Como colombiana y como miembro activo del Centro Democrático me preocupaba mucho, a cortas únicamente de más o menos 150 días de estar en el gobierno, nuestro presidente, que ya querían unos cambios en los ministerios. Esos cambios los querían específicamente, lo decían el ministro de Hacienda y la ministra del Interior. Lo que nos da en este momento, probablemente usted lo acaba de decir, que se está gobernando sin coalición, un poco dura porque se vio ayer cómo desalojaron y cómo quedó el recinto. Yo quiero que me ilustre más en este momento si el tema de la ida de los 2 ministros solucionaría en algo esa inconformidad que tienen el resto del Congreso. Eso sí me parece muy preocupante. No, yo no creo que sea un problema de los ministros, pero sí es un tema de redefinición de la política del gobierno, hacia dónde queremos ir y entonces en consecuencia quiénes nos acompañan. Y si no tenemos unas mayorías en el Congreso, ¿cómo solucionamos ese problema? Por ejemplo, en el tema de la justicia, yo creo que hay que pensar seriamente, no hay condiciones en este momento, por las encuestas que yo veo, para citar una constituyente, pero el tema de la justicia necesita constituyente, eso ya quedó total y absolutamente confirmado. Ningún gobierno ha podido hacer una reforma y nosotros nos estamos quedando sin justicia. De hecho, ocurren fenómenos como el de Cali, que se cayeron 2 ascensores y entonces no volvieron a funcionar los despachos y nadie nota que no hay justicia en Cali. Entiendo que hubo como unos 8 o 15 días de paro de los servidores públicos de la justicia y es como si no pasara nada. Quiere decir que no está haciendo un servicio esencial de la vida democrática del país. Entonces, a mí sí me parece que es necesario redefinir dentro del contexto que les comentaba de confrontación y de que la idea de Petro y del socialismo y del Partido Verde y del Polo y de la FARC es hacer invivible el clima político e inviable de la gestión del gobierno y por lo tanto actuar en consecuencia. Y eso, actuar en consecuencia, es confrontarse. Senador, solamente darle un saludo de bienvenida y agradeciendo la presencia aquí en medio de nosotros. Y más que una pregunta, es para invitar a Fernando y a la Fundación de que este tipo de formación es muy importante en nuestros líderes quienes aspiran a las diferentes corporaciones, ya que nos acercamos a elecciones en octubre. Y lo que usted ha planteado, y felicitando a Armando por su intervención, no es más que el complemento y la claridad de lo que nos enfrentamos. Liberalismo económico frente a centralismo
le ha dado de una manera clara y precisa. Y hoy nos reafirma a mí personalmente que usted es la conciencia política, no solo del Centro Democrático, Yo te la sino del complemento. presidente de la República. Eso está muy bien, digamos, ese antagonismo, esa polarización. Y en las formas políticas, democracia, respeto, incluso cortesía, fraternidad versus confrontación, odio, violencia y arrebatar a la fuerza cualquier triunfo, cualquier avance. Esos son como los dos polos. Buenos días. Primero quiero darle un saludo especial al doctor José Julio por su recuperación en salud. De verdad que hizo en el ámbito nacional hizo mucha falta, nos hizo falta a nosotros para verlo ahí en el Congreso. Es más, hubo detalles donde el mismo presidente Uribe fue necesario salir porque hubo ataques sin la presencia suya y eso se demuestra la bajeza del contrincante. Respecto al licenciado Armando, quisiera hacerle la consulta que nos precisara. Estamos en un momento especial y si observamos en esta reunión, ya pasamos de 30, 40, 50. ¿Cómo impactar de acuerdo a su experiencia a la juventud, teniendo en cuenta que la contraparte en este momento ha ido impactando este sector social? Entonces, ¿cómo nosotros llegar para que tengamos un reflejo y una representación de una proyección de lo que queremos? Entonces, en su experiencia que tuvo con el millón de juventudes allá en México, ¿qué nos recomendaría? Gracias. Muy rápido para no quitarle tiempo, pero muchas gracias. Lo que voy a hacer como una síntesis muy rápido, pero lo estuve comentando durante la conferencia. O sea, ¿cómo nos volvemos lo suficientemente atractivos para que los jóvenes digan yo quiero estar, yo quiero participar? ¿Cómo identificamos causas que conecten con la juventud? ¿Cómo utilizamos un lenguaje diferente que sea atractivo para que no sea, eso suena lo mismo de siempre y causa una desconexión y un desencanto? ¿Cómo vamos generando, ¿no? A partir de experiencias? Los jóvenes somos mucho experiencias, o sea, ¿cómo generamos experiencias que puedan ser un imán para poder descubrir todo esto de lo que hemos hablado, que es valioso y que es importante, pero de una manera que realmente me haga sentido, que conecte con mi realidad? Entonces, ahí nos tenemos que poner más creativos, con todo, empezando por el lenguaje. Nos tenemos que volver más congruentes para dar ejemplo y que esto que funciona lo llevemos a la práctica. Y tenemos que ser mucho más empáticos. Todo lo que mencioné, un poco la suma de, yo creo que es lo que nos puede permitir que muchos jóvenes que hoy están desencantados o que son vulnerables y presa fácil del otro lado, puedan ver con buenos ojos las propuestas y las alternativas que queremos construir y representar con ellos. Yo creo que algo que es muy importante es para conectar, que los jóvenes se sientan parte de, o sea, no que me sumo a algo que es de alguien más, sino que me sumo a algo donde yo pertenezco, donde yo aporto, donde yo puedo, donde mi voz cuenta, donde puedo realmente servir, ¿no? Porque al final, si lo que buscamos es formar líderes para que sirvan al país, tiene que ser congruente el mensaje y la forma en que se comunique y se apele a ellos para que sea algo lo suficientemente atractivo, creo. Eso por lo menos fue lo que fuimos aprendiendo del camino. Sí, porque es algo preocupante, ¿cierto? Porque en este momento la situación del país es tremenda y hoy vamos a llegar con un discurso de las juventudes y tenemos que impactar, tenemos que recuperar eso y nos debemos preparar. Tiene que ser muy atractivo porque la competencia del otro lado es muy grande, ¿no? Además estamos compitiendo contra algo muy complejo que es quien ofrece regalar y regalar y regalar y promete y promete. O sea, la competencia de la demagogia es muy, muy grande, ¿no? Entonces, por eso, perdón que regrese y utilice tanto la palabra creatividad y la imaginación, es que tenemos que salirnos de lo convencional y pensar fuera de la caja, ¿no? Dentro de la caja ya sabemos cuáles son las opciones y los posibles resultados. Hay que pensar fuera de la caja. Yo me encuentro una cosa, Armando, y es que los muchachos antier, los líderes universitarios, hicieron un planteamiento muy interesante. Algo muy interesante es retomando tus palabras.
le dieron al periodista, es que por primera vez en los últimos años en Colombia nos sentimos parte de algo. Es clave. La pertenencia es clave. Hoy por primera vez nos sentimos parte de algo, nos escuchan, podemos manifestarnos. El periodista decía, bueno, pero ¿cómo lo están haciendo? Pero mira lo interesante, tú le estás planteando desde nuestra apreciación. Yo le digo con el mismo speech a ellos, ellos me lo dicen. Yo tengo alumnos en la universidad, hace un mes, los alumnos míos de la universidad, que son de la universidad privada, yo no doy en la pública, alumnos de la Universidad del Rosario del Externado, y me decían, ¿qué opinan sobre eso? Decían, se ganaron el espacio, tienen un espacio que nunca nadie les otorgó, pero hoy ellos creen que lo tienen. Entonces, ¿cómo le digo yo con el speech diciéndoles, no, es que yo también tengo que darles un espacio? Pero ellos ya creen que tienen un espacio, solamente te cuento lo que nos dicen estos muchachos en estos pocos días. Muy bien, profe. Mi pregunta es bastante corta. En eso de establecer por qué el partido, en esa idea de establecer un clivaje, una diferenciación marcada, ¿qué está pasando y por qué el partido no toma postura frente al nombramiento en el Centro Nacional de Memoria Histórica? Van tres que lanzan globos, al final hay cualquier crítica y al final el nombramiento se cae y el partido tampoco parece tener una postura o postular a alguien para ese cargo. Pues yo apenas me vine como a enterar de que Torrijos tenía problemas en su hoja de vida, evidentes. Entonces, pues ese es un impasse que nadie podía prever que iba a ocurrir. Yo espero que el nombramiento esté en la misma línea. El nombramiento del director de memoria histórica está en la línea de un pensador e historiador liberal, como ocurría con Torrijos, que evidentemente tiene todas las condiciones, pero pues nadie iba a pensar que hubiese dado información errada por ser pues bien bondadosos con él sobre su currículum académico. Pero yo creo que eso se resuelve bien con un nombramiento de algunos de los intelectuales y pensadores liberales que hay tantos en Colombia. Vamos a hacer la última. Buenas tardes, senador. Soy Julio. Yo quiero hacer una pregunta y es, al gobierno del presidente Duque se le ha dificultado mucho lograr los consensos al interior del Congreso. Ejemplos claros es la reforma a la justicia y la reforma política que tuvo gran controversia en la plenaria de la Cámara. Ya es claro que no existe tal coalición de la que usted hablaba hace poco, senador. Pero entonces, ¿cuál debería ser el actuar del presidente Duque, ya que esto le ha venido dificultando mucho su gobernabilidad? Confrontarse. Por la buena no va a lograr nada. Obviamente, buenos días. La palabra yo creo que para confrontarse. Yo creo que el tema, primero bienvenido a todos los propios, gracias que es difícil tenerlo nuevamente en este grupo. El tema de educación, yo creo que esto es clave en este momento que por ahí hasta ayer se empezó a dar una solución desde su perspectiva, desde su visión. Estos grupos están apoyados, obviamente este paro no es casual. Hay detrás de esas manifestaciones hay un trabajo quizás de Foro de San Pablo, como dice el doctor Rosso, que hace, no se dice confrontación, pero digamos como qué papel debe jugar ahí el gobierno, o sea, no ser tan flexible porque se dan cuenta que tampoco es por ahí, se pueden estar pasando. Tenemos de pronto la experiencia en México, seguramente esas manifestaciones estudiantiles fueron claves hasta lograr que llegara AMLO, y los jóvenes están cayendo en ese juego, ¿sí? ¿Cómo llegar a mostrarles que están siendo objeto, se están siendo usados, porque tienen un propósito, como dice el doctor Rosso, un propósito de poder, y los están usando y ellos creen que se están ganando espacios, y seguramente lo que están haciendo es ser títeres. ¿Cuál es el papel que debe jugar el gobierno? Y que pare ese desorden ya de manifestación plena. Entonces
días, de hecho nos tomamos días, como no está el milenio, lo podemos todo. Gracias. Los dirigentes de Vox tienen ese gran debate en España sobre la educación. La tendencia del Foro y del socialismo y del partido de Podemos, obviamente, en España y en todo el mundo, lo lograron con el gobierno de Bachelet en Chile, es la estatización del servicio educativo y considerarlo un derecho humano. El liberalismo habla es de un bien transable y el Estado interviniendo con bonos que faciliten la inscripción o matrícula del alumno universitario, bachiller o escuelas primarias en el sitio que ellos quieran. Entonces, generar una demanda que tenga garantizado un ingreso por parte del Estado en el caso de los niños, de los jóvenes, de los universitarios pobres, en la universidad que quieran y a donde de su nivel. Pero en este ambiente colombiano hoy salir con esa idea es casi que imposible. Habría que comenzar a crear todo ese ambiente de libre concurrencia de la oferta educativa en todos los niveles, incluyendo, por ejemplo, la posibilidad de que las universidades rompan con ese mito y esa mentira de que son sin ánimo de lucro. El ánimo de lucro que en Chile se quiso romper generó para este año una disminución de la oferta educativa enorme y por lo tanto una multitud de jóvenes que, como por obra y gracia de la política bondadosa del socialismo con Bachelet, generó la llamada educación gratuita y estatal, se quedaron sin universidad este año. Entonces, creo que en México hubo también una discusión parecida, no sé cómo funciona allí, si las universidades pueden tener ánimo de lucro o no. Aquí el caso es dramático. Esta es una universidad muy grande, se llama CUN. Esta universidad no puede repartir utilidades, a pesar de que es un empresario, el que está detrás de ella. Entonces, ¿qué hace el empresario realmente? Mundo de maniobras para poder obtener el rendimiento de su capital. Ahora, debe haber de todas. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay universidades que no son las más prestigiosas por lo demás, con ánimo de lucro. Hay unas grandes fundaciones, Harvard es una fundación. Una cosa. Sobre este tema, nada más una preocupación muy grande, porque mencioné que ya se anunció la intención y la decisión de derogar la reforma educativa, que es muy grave, pero hay algo todavía más grave, y es que dicen que una de las intenciones más claras del presidente es volver todos los colegios privados y las universidades privadas en públicas, tomárselas. Lo mismo con la salud, todos los hospitales privados volverlos públicos. O sea, él se quiere tomar toda la salud y toda la educación. Imagínense ustedes ante qué estamos. El mejor ejemplo de lo que es una idea liberal de educación es los colegios concesionados de Bogotá. Entonces, simplemente obran o funcionan como grandes instituciones y si no hay público para pagar la matrícula, como ocurre en los colegios del norte, etc., el Estado, digamos el municipio, en este caso el distrito, garantiza esa demanda a través de bonos educativos que permiten que entonces, por ejemplo, si usted se siente en condiciones de dar rendimiento en la Universidad Nacional o en la Universidad Javeriana, etc., usted tiene la posibilidad de obtener ese voucher, pero lo que pretende el sistema del socialismo del siglo XXI es la toma de las universidades y su estatización, hasta el punto que terminan prácticamente universidades del más bajo nivel y cerradas, que es el caso de Venezuela.
Nosotros aquí también el paro soslayó un problema, y es que buena parte del déficit de las universidades públicas colombianas es corrupción. Si quiere un ejemplo, le digo la de Chocó. Y si quiere, sigamos con cualquiera. No la nacional, no estoy diciendo que la nacional tenga como principal problema la corrupción, no. Puede tener mucho burocratismo y gasto, pero no formas tan corruptas de administración como las que ocurren en varias de ellas, en muchas de ellas. Yo creo que 33 universidades públicas, creo que es la cifra, y le garantizo que ejemplo de pulcritud no son más de 10 o 12. Gracias. Pues vamos con las últimas intervención. Quisiera retomar una Última. Doctor José Julio, antes de la pregunta, docente de mucho de las universidades, soy docente de un colegio público y ahí también hay un dinero que desafortunadamente nos hace mucha falta para cuando se quiera tratar bien. Pregunta, hablamos de confrontación y confrontarse tiene que ver también con ser un ejército preparado, un ejército formado en batalla, dice la Biblia. Formado en batalla, pero también estamos hablando de no dar el pez, sino aprender a enseñar a pescar. Cuando vamos a las regiones es bastante difícil. En este momento las personas que se pueden decir gamonales políticos que están en las regiones son personas que se acostumbran a que las personas les pidan y dependen de su burocracia y dependen de muchas cosas. En este momento, Cundinamarca, yo soy del caso de Pacatativá, tiene un gran Mesías, y ese gran Mesías tiene captado absolutamente todo. A 8 días de llegar Iván Duque a la presidencia, gracias al esfuerzo de todos los que estamos acá y muchos que nos hemos plegado con el Partido Centro Democrático, llegó ese gamonal a la campaña, y en este momento les muestra su sonrisa porque a esta altura sigue mandando, sigue presionando a la gente, y nosotros en la confrontación solamente estamos siendo la parte trasera de ellos. Entonces, la pregunta concreta, ¿cuál es? ¿Cómo creen ustedes que están las tropas para ir a esa confrontación? Pues en este momento las encuestas dicen que estamos llevados. Recuperar, recoger nuevamente las velas y lograr retomar el rumbo hacia una actitud de apoyo de la población, que así como se ha venido perdiendo tan rápidamente, pues cuando se pierde tan rápidamente es porque es recuperable igualmente rápido. Me parece que aprovechar las coyunturas, el desastre de Petro, etcétera, etcétera. ¿Y a quién te referís como gamonal? Que yo no Hacemos lo que decía Armando, le damos nombre. Es que es la corrupción pura. Representante liberal Oscar Sánchez. Es el jefe político acá, pero al menos en la zona de cooperativa de Sabana Occidente, desafortunadamente sí. Lo que está logrando Claudia López y todo ese combo con la confrontación con ellos, porque nosotros tenemos que tener presente que ellos son enemigos de cualquier política de libertad económica. Es que si a alguien no le conviene la libertad económica es al gamonalismo. Les voy a pedir el favor, un esfuerzo especial, pero exageradamente costoso. Tengo que pasar por la vergüenza de cortar porque no quiero llevar al doctor Fernando Alameda, por favor. Una idea y cierra el doctor Alameda. No, yo, buena. Perdón. Es que me parece que es importante hacer una mención sobre lo siguiente. Es el tema de la influencia de estas ideas entre los jóvenes.
estudiantes universitarios y de educación superior, estudiantes de bachillerato y de primaria. Lo primero hay que entender de dónde viene esto. Este es un trabajo concienzudo, metódico, persistente de estos grupos que representan el socialismo del siglo XXI, que lo han hecho a través de varias décadas, que han influenciado o influencian hoy a los jóvenes a través de los maestros y a través de los maestros, a través también de los líderes estudiantiles que forman ellos en las universidades. Y yo quiero retomar algo ahí que dice Armando. Utilizan algo muy importante. Primero hay una relación, digamos, de amistad casi, pero utilizan las causas de los jóvenes. Las causas de los jóvenes no siempre son las causas del dirigente político. Las causas de los jóvenes no siempre son, vamos a votar por fulanito. Es posible que ni siquiera les interese, pero es posible que les interese que el laboratorio de química está hecho un desastre, o que el profesor tal es malo, o que el rector se está robando la plata, o que el presupuesto de la nación no alcanza para resolver los problemas básicos de la educación. Esas son las causas de los jóvenes. Y ellos han tenido la verdad, la seriedad de trabajar con esas causas, llevándolos a influenciar su mente y a trabajar esa mente para que creen en que la solución es la solución populista, o como ustedes quieran llamarla. Nosotros como sector democrático y defensores de los derechos y de las libertades, creo que nos corresponde, porque aquí lo que preguntamos es además, bueno, ¿el gobierno qué puede hacer? Sí, puede hacer muchas cosas, y hay que aplicar unas políticas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué puede hacer la sociedad civil? Nosotros como fundación, el partido, ¿qué puede hacer? Debe influir entre los jóvenes con causas. Y para eso necesitamos no jóvenes como yo, porque a mí no me van a creer. Necesitamos jóvenes que estudien allá en las universidades, necesitamos formarlos para que luchen por las causas de los jóvenes, las causas de todos los días, las causas del problema del laboratorio de química, del problema de la financiación, de tantas causas que tienen los jóvenes. Esas son las causas que hacen que acerquen a esos jóvenes y el dirigente, el líder nuestro, se gane el cariño de los jóvenes y pueda ya influir en la visión filosófica o política de esos muchachos. Yo oía la discusión, y la repito otra vez, cuando se presentó el debate en el Senado, yo oí a estos jóvenes que hablan del triunfo de las grandes marchas. Yo me pregunto, ¿y dónde están los nuestros? ¿Dónde están los jóvenes que digan, hombre, yo compañero no creo lo que ustedes están haciendo, yo sí creo en esto, y estoy de acuerdo en que hay que financiar, pero creo que el mecanismo es este? Bueno, desde el punto de vista de la libertad económica. Pero es que no tenemos líderes nuestros. Los líderes del movimiento estudiantil son todos líderes de la extrema izquierda, si lo queremos poner así. Y el trabajo nuestro, como organizaciones, como partido, como fundación, debe ser que busquemos a esos muchachos y los eduquemos en esas causas para que defiendan las causas en las universidades y logremos dentro. Eso no va a ser de aquí a mañana. Eso no nos va a dar votos. No nos va a dar votos ahora para la próxima campaña. Pero si seguimos pensando que es que como no tenemos votos para la próxima campaña, entonces no trabajemos con los muchachos, entonces dejémoslos ahí. Entonces, más bien cojamos a los muchachos para la campaña para que salgan a repartir chocolates. Deben hacerlo. Claro, hay que obvio. Pero tenemos es que crear líderes juveniles en las universidades, en los colegios. Yo me acuerdo, José Tulio, que con usted íbamos a los colegios, íbamos a dar charlas a los colegios. Y eso les parecía una cosa, un desabrupto en los colegios públicos. Y enfrentábamos la discusión, pero es que nosotros podemos hacer una cosa, pero no podemos hacerlo todo. El único que puede hacerlo es el joven, el muchacho del colegio, el muchacho de la universidad. A esos líderes hay que construirlos y ayudarlos a formar con las ideas que nosotros defendemos. Yo quería decir eso. Gracias, Fernando. Yo creo que precisos. Unos segundos rápidamente. Doctor Suturio, concretito. Todo presidente gobierna con su partido. Todo presidente gobierna con su ideología y con sus amigos. Todo esto es muy hermoso. Pero estoy en 45 grupos juristas a nivel nacional. Y recojo la percepción, no solo mía, sino de lo que uno lee y observa. Y los recorridos que hago en el país.
hoy necesitamos su voz y su mucha falta. Su voz, gracias a Dios, está nuevamente en el ruedo. Pero sí es necesario que como parlamentario y la bancada parlamentaria, con lo que sucedió ayer, definitivamente hoy Iván Duque nada más tiene al Centro Democrático como su apoyo y su soporte. Pero una de las cosas por las cuales voté con Duque, como juridista que soy, es el hecho de que una de las cosas que tenía que cambiar inmediatamente era la cúpula militar. Uno. Dos, el tema del factor burocrático de que hoy estamos durmiendo con el enemigo y la gran mayoría de los estamentos judiciales del Estado, ADR, FONADE, el tema de entidades públicas como la ESAC, que la tiene Ruiz Barrera, la Previsora la tiene Armando Benedetti, las lacras del Estado. Es el momento de dar el timonazo para que también Centro Democrático, los amigos de Duque y de Uribe, asuman el poder en esas entidades y no sigamos teniendo el hecho de que está Duque de presidente, pero la gran mayoría de los estamentos oficiales están en cabeza de gente de Juan Manuel Santos. De nosotros. 8 años de garrote del señor Juan Manuel Santos para tener a sus amigos 6 meses o 5 meses del 31 de diciembre ahí. Entonces, si ese timorazo se va a dar, se ve no solo en el tema ideológico, en la confrontación y en el hecho de saber que solo queda Centro Democrático solo con el poder y vamos a confrontar a los demás partidos, sino que también, gracias a Dios, de cambiar la cúpula, pero también que cambie el hecho de poner amigos en el poder y si nos hundimos con los amigos, no con los enemigos. Muy bien. Gracias. Doctor Rosodulio, Dios lo bendiga, pero venga, mi inquietud y una reflexión. Pasó algo en el Congreso que ustedes no han medido la magnitud del peligro que están corriendo ustedes, los del Centro Democrático. ¿Usted sabe qué es tirarle una rata a la curul de un congresista? Así le tiran una granada. Como entró esa rata, con los mecanismos, entra una granada y nos desaparece nuestro partido. Yo hoy les traigo al Centro de Pensamiento una inquietud. Que hoy de aquí salga una iniciativa que ustedes lleguen en las próximas sesiones y decían el cambio total de la seguridad del Congreso. Los van a terminar fusilando. Yo soy experto en seguridad de Estado. Soy criminólogo, abogado penalista, y aquí no se está aplicando el que la hace la paga en esa magnitud de hechos tan deplorables. Aquí inmediatamente el presidente tenía que sacar a ese grupo de seguridad que está atentando contra ustedes, porque el que no hace lo que tiene que hacer, permita que lo haga. Muchas gracias. Si no perdí total autoridad en este foro. Ya hace rato. Para el caso de las elecciones territoriales, quería hacer una pequeña reflexión. ¿Cuál es el éxito del presidente Uribe actualmente? Porque es el líder. Porque ese líder fue y parece ser. Porque conectó las necesidades del pueblo con las políticas públicas y las cumplió. Entonces creo que las elecciones territoriales, doctor José Obdulio, tienen que ver con las promesas del presidente Iván Duque y el cumplimiento en los territorios de lo que se ha comprometido. Entonces es clave que eso lo tengamos muy en cuenta. Saber priorizar y cumplirle a la gente lo que se prometió.